¿Qué harías si alguien te prometiera duplicar tu dinero en tan solo 45 días? Podrías pensar que esto es una locura, pero en 1920 miles de personas confiaron sus ahorros a un hombre llamado Charles Ponzi, y lo que no sabían era que estaba cayendo en una de las mayores estafas financieras de todos los tiempos. Esta es la historia del famoso esquema Ponzi, una estafa tan grande y tan devastadora que dejó una huella imborrable en el mundo de las finanzas. Charles Ponzi nació en Lugo, Italia, en 1882. Desde joven mostró una ambición desmedida por alcanzar la riqueza y el éxito. Su madre era de origen humilde, pero hicieron todo lo posible para enviarla a estudiar a la Universidad de Roma, con la esperanza de que lograra un futuro próspero. Sin embargo, Ponzi se sintió atrapado en un entorno que le parecía limitado, y muy pronto comenzó a buscar algo más. Pasaba su tiempo en fiestas y reuniones sociales, gastando más de lo que tenía y podía y acumulando deudas. Finalmente abandonó la universidad frustrado con la falta de oportunidades que veía en Italia. En 1903, con tan solo $2,50 en el bolsillo, emigró a Estados Unidos en busca del sueño americano. Como muchos inmigrantes de la época, esperaba encontrar una tierra de oportunidades, pero la realidad fue muy diferente. Ponzi tuvo que conformarse con trabajos de baja categoría, como puede ser el de lavaplatos u obrero, y se encontró con la misma situación que millones de inmigrantes, una vida de esfuerzo constante y aparentemente muy pocas recompensas. Sin embargo, y a diferencia de otros, Ponzi estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para alcanzar la riqueza, y entonces, cuando comenzó a explorar oportunidades en el ámbito financiero, empezó su gran vida. Después de varios años de trabajo duro en empleos mal pagados, Ponzi se trasladó a Montreal, Canadá, en 1908, donde consiguió empleo en el Banco Zarossi, un banco que servía principalmente a la comunidad italiana. Este banco ofrecía altos intereses a los depositantes, algo muy inusual para la época, y Charles rápidamente se dio cuenta de que el negocio no era tan legítimo como podía parecer. Al igual que en su famoso esquema posterior, el banco de Zarossi estaba pagando los intereses de los primeros inversores con el dinero de los nuevos. Ponzi comenzó a ver este sistema como una manera de alcanzar sus objetivos rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que él mismo se viera involucrado en actividades fraudulentas. Intentó falsificar un cheque para obtener dinero, pero fue descubierto y arrestado, pasando algunos años en prisión. Esta fue una lección importante para Ponzi, pero en lugar de disuadirlo de seguir el camino de la estafa, este fracaso solo sirvió para avivar sus ambiciones. Cuando fue liberado, decidió regresar a Estados Unidos, donde el ambiente económico de los años 20 le ofrecía una nueva oportunidad para poner en práctica su talento para el fraude. La década de 1920 fue una época de crecimiento económico en Estados Unidos, conocida como los Años Locos. Después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, la economía estadounidense experimentó un crecimiento sin precedentes. La gente estaba entusiasmada con el futuro y la especulación se había convertido en una obsesión nacional. Cientos de personas invertían en el mercado de valores, bienes raíces y cualquier otro negocio que prometiera grandes retornos. La fiebre del oro se apoderó de muchos y la idea de enriquecerse rápidamente se volvió muy atractiva. Este fue el contexto en el que Charles Ponzi comenzó a construir su infame esquema. Ponzi se dio cuenta de que podía aprovechar este ambiente de optimismo y especulación. Comenzó a buscar un método para atraer inversores y finalmente encontró la inspiración en algo tan sencillo como fueron los cupones de respuesta internacional. Estos cupones eran utilizados para pagar los sellos de retorno de las cartas, permitiendo que los remitentes de diferentes países pudieran enviar una carta con su respuesta sin costo adicional para el destinatario. Ponzi descubrió que estos cupones tenían diferentes valores en distintos países y creyó haber encontrado una oportunidad de oro. La idea de Ponzi era aprovechar la diferencia de precios de estos cupones en los países devaluados. En teoría, podría comprarlos en países donde la moneda estaba devaluada y luego venderlos en Estados Unidos, generando una ganancia significativa. Pero la realidad era otra. Aunque esta oportunidad existía en teoría, llevarla a cabo era mucho más difícil. El costo de la logística, el volumen de cupones necesario y el tiempo para poder procesar las transacciones hacían que el negocio fuera inviable. Sin embargo, Ponzi vio en este concepto la oportunidad de crear un esquema de inversiones muy atractivo.
En lugar de comprar cupones, Ponzi decidió lanzar un esquema piramidal, prometiendo retornos espectaculares a sus inversores. Comenzó a recibir dinero en una pequeña oficina de Boston y su promesa era irresistible: un retorno del 50% en los primeros 45 días y del 100% en 90 días. Al principio, pocos se atrevieron a invertir, pero a medida que los primeros inversionistas comenzaron a recibir sus pagos, la noticia se esparció rápidamente. Charles Ponzi había creado una ilusión de éxito y la gente no tardó en acudir en masa a entregar sus ahorros. La noticia sobre los increíbles rendimientos que ofrecía Ponzi se propagó como la pólvora. Miles de personas comenzaron a invertir, atraídas por la promesa de ganancias rápidas y sobre todo seguras. Entre marzo y julio de 1920, Ponzi pasó de recibir unos pocos cientos de dólares a más de $250.000 al día. Su oficina en Boston se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes querían participar en el esquema, y la fila de personas esperando para invertir era interminable. La gente no se detenía a cuestionar la legitimidad del negocio, confiaban ciegamente en Ponzi y en su aparente éxito. Entre los inversores había de todo, tanto inmigrantes trabajadores, amas de casa, como empresarios adinerados e incluso instituciones. Muchos vendieron sus propiedades, hipotecaron sus casas y pidieron préstamos para invertir más dinero. La codicia y el deseo de enriquecerse rápidamente se apoderaron de todos. Ponzi comenzó a vivir la vida que siempre había soñado. Compró una mansión en Lexington, automóviles lujosos y ropa de alta gama. Se codeaba con la élite de Boston. Pero detrás de esta imagen de éxito, el esquema dependía completamente del flujo de nuevos inversores. A medida que el esquema se expandía, cada vez más personas arriesgaban todo lo que tenían. Algunos vendieron sus hogares, otros retiraron sus ahorros de toda la vida y otros invirtieron en nombres de amigos y familiares. Las historias de las víctimas de Ponzi son tan trágicas como diversas. John y Mary Colombo, una pareja de inmigrantes italianos, confiaron todos sus ahorros a Ponzi, esperando multiplicar su dinero y regresar a Italia para poder comprarse una casa. Cuando el esquema colapsó, perdieron absolutamente todo y quedaron sumidos en la pobreza. Otra historia impactante fue la de Sam y Rebecca Goldberg, una pareja de ancianos que invirtieron todos sus ahorros de jubilación. La pareja fue tan afectada que tras el colapso de la estafa quedaron sin recursos y tuvieron que depender de la caridad para sobrevivir. Las historias de las víctimas de Ponzi no solo representan pérdidas económicas, sino también profundas heridas emocionales y la destrucción de sueños y muchas esperanzas. Miles de familias fueron devastadas y el impacto en la comunidad fue enorme. La estafa de Ponzi dejó un vacío en la confianza de la gente hacia los sistemas de inversión y generó una crisis de desconfianza que afectó a Boston y a otras comunidades. A medida que la popularidad de Ponzi crecía, también lo hacían las dudas y las sospechas. Los periodistas del famoso periódico de la época, Boston Post, comenzaron a investigar y en julio de 1920 publicaron un artículo cuestionando la viabilidad del esquema. Se preguntaban que cómo era posible que alguien pudiera generar estos retornos tan altos simplemente comprando y vendiendo cupones de Respuesta Internacional. Esta publicación atrajo la atención de las autoridades y la Comisión de Valores de Massachusetts comenzó una investigación en las operaciones de Ponzi. La investigación reveló que Ponzi no había comprado ni un solo cupón postal. Al analizar los registros financieros, los fiscales se dieron cuenta de que el negocio se sostenía únicamente gracias al flujo constante de dinero nuevo. No había ninguna fuente legítima de ingresos. Con cada nuevo artículo, el público se volvía más escéptico y cuando los primeros inversionistas comenzaron a retirar su dinero, Ponzi no pudo hacer frente a las demandas. Finalmente, en agosto de 1920, Ponzi fue arrestado y acusado de fraude. Debía más de $7 millones a los inversores y se enfrentaba a una serie de cargos que no podría eludir. Durante el juicio, Ponzi intentó defenderse alegando que nunca tuvo la intención de engañar a nadie. Argumentó que esperaba utilizar los fondos para comprar los cupones y que la situación se le había salido de las manos. Sin embargo, el tribunal no se dejó engañar. Las pruebas demostraban claramente que Ponzi había malversado el dinero de los inversores y que había utilizado el esquema para financiar su estilo de vida extravagante. Fue condenado a 5 años de prisión federal y al finalizar esta sentencia fue arrestado nuevamente por las autoridades de Massachusetts y sentenciado a otros 9 años.
El juicio de Ponzi atrajo la atención de los medios y se convirtió en un espectáculo nacional. Miles de personas asistieron al tribunal, mientras que otros seguían el caso a través de los periódicos. Durante el juicio se presentaron testimonios de víctimas y documentos financieros que detallaban cómo Ponzi había engañado a miles de personas. Sus defensas fueron desestimadas y al final el tribunal lo encontró culpable. Después de cumplir su condena, Ponzi fue deportado a Italia, donde intentó continuar su vida, pero su nombre estaba ya muy manchado para siempre. Sus últimos años los pasó en Brasil, donde vivió en la pobreza hasta su muerte en 1949. Sin embargo, su legado no desapareció, ya que el esquema Ponzi se convirtió en un sinónimo universal de fraude, y desde entonces innumerables estafadores han replicado su modelo. Aunque las regulaciones han evolucionado, los esquemas Ponzi siguen apareciendo adaptándose a los nuevos tiempos y tecnologías. El esquema Ponzi no es más ahora que un recordatorio de que las promesas de riqueza fácil y rápida suelen esconder algo muchísimo más oscuro. Aunque los tiempos cambian, la codicia humana siempre prevalece y las personas siguen siendo vulnerables a este tipo de estafas. Es fundamental recordar la historia de Ponzi como una advertencia y reflexionar sobre las consecuencias de dejarse llevar por la codicia. Al final, la pregunta es clara: ¿estamos dispuestos a aprender de esta historia o seguiremos repitiendo los errores del pasado?